Bien, chicos, en esta ocasión, continuando con las temáticas acerca de nuestro protocolo de investigación, vamos a ver qué es el marco teórico y cómo es que este se diseña dentro del protocolo de investigación. Bien, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico en todo proyecto de investigación o en todo protocolo de investigación debe contener un marco teórico que presente el conocimiento previo que se tiene sobre el tema a investigar. En este apartado se presenta el marco de referencia que fundamenta la investigación y las principales y más relevantes investigaciones sobre el tema, el objeto de estudio para fundamentar la investigación que se va a realizar. Bien, en la grabación de la clase pasada les explicaba que el protocolo de investigación no es como tal ya la aplicación de un proyecto de investigación. El protocolo de investigación es apenas como la presentación de lo que yo requiero realizar. El protocolo de investigación apenas es como el plan de cómo es que yo voy a aplicar una investigación para darle solución a un problema. Cuando nosotros hablamos de marco teórico, regularmente lo asociamos a una investigación documental como tal. Y no, dentro del protocolo de investigación, el marco teórico o el marco de referencia es una redacción del análisis de los antecedentes previos o de lo que ya se tiene o se conoce acerca de lo que nosotros estamos investigando o acerca de lo que nosotros queremos darle una solución. Bien. El marco teórico o el marco de referencia lo podemos conocer bajo estas dos concepciones, sin embargo, hacen inferencia a lo mismo. Es la parte fundamental de toda investigación. En ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Básicamente, amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación de los factores que se estudian. Está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. Permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. Básicamente facilita de información al investigador para realizar un marco conceptual. ¿A qué me refiero con el marco teórico o el marco de referencia? Si bien hasta el momento nosotros ya llevamos un tema de investigación, ya tenemos un planteamiento de problema, ya tenemos nuestros supuestos o hipótesis de del por qué creemos que se suscita cierta problemática, ya tenemos incluso hasta hacia dónde quiero ir con mi investigación a través de los objetivos. Ahora bien, ¿por qué el siguiente paso de mi protocolo es el marco teórico o el marco de referencia? Porque si bien cuando yo estoy presentando un protocolo de investigación, lo que yo requiero dentro de mi misma estructura o dentro de mi mismo documento es que mi lector entienda de qué va mi proyecto. Entonces, en el marco teórico, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar si ya hay información acerca de lo que yo voy a investigar, si ya hay teorías, si alguien más ya lo investigó. Yo necesito recopilar información de los antecedentes, de lo que ya hay acerca de mi problema de investigación y lo que yo voy a hacer es analizarlo y luego redactar como una especie de introducción al tema y a eso se le llama marco teórico, porque a través de esta redacción yo tengo que darle a entender a mi lector de qué se trata mi proyecto o de dónde surge el problema que yo estoy analizando. Las funciones de lo que es el marco teórico es que posibilita describir los problemas en las investigaciones, por ello también es llamado marco referencial, porque me da una referencia de lo que se está tratando el proyecto. Es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación. Además que da sentido a los hechos o fenómenos que orientan la investigación del mismo y finalmente es el eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin el marco teórico no tiene sentido el problema. No se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual se puedan comprobar las hipótesis. Es decir, forzosamente tengo que generar un marco de referencia o un marco teórico porque finalmente eso me va a dar una referencia de lo que es el proyecto. Es como explicar en mis propias palabras la información que ya existe acerca del problema, pero para entender un poquito más, vamos a ver cómo se elabora un marco teórico. Bien,
Lo primero que tenemos, el primer paso que tenemos que realizar para poder elaborar nuestro marco teórico es tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico. Es decir, cuando yo estoy generando un protocolo de investigación, evidentemente lo que yo quiero es darle la solución a una problemática o conocer más acerca de algo. Entonces, para yo generar mi marco teórico, lo primero que tengo que tomar en cuenta es antecedentes. Es decir, yo debo de buscar dónde encontrar información sobre el origen de mi problemática. Bases teóricas, es decir, yo debo de entender que quizá alguien más ya ha investigado acerca del tema, ya existen diferentes teorías. Entonces voy a investigar sobre las teorías que ya existen sobre lo que yo estoy investigando. Y finalmente las bases conceptuales, es decir, aquellos significados que le van a dar precisión a mi investigación. Por ejemplo, si nos vamos un poquito enfocados a lo que es el problema que hemos estado analizando acerca de la escuela o de la institución educativa, las bases conceptuales a lo mejor es entender qué es un alumno, qué es un docente, qué es una situación socioemocional y demás esos pequeños conceptos que también me sirven para elaborar mi marco teórico. Pero bien, ¿cómo lo estructuro? Pues bueno, mi paso número 2 es, una vez que ya tomé en cuenta que existen diferentes fuentes de información, lo que voy a hacer es identificar los antecedentes. Es decir, de acuerdo a la problemática que yo estoy analizando o de acuerdo a mi tema de investigación o mi planteamiento del problema, yo voy a identificar sus antecedentes. Por ejemplo, si estoy hablando de una institución educativa, pues obviamente mis antecedentes serán cuándo surgió la escuela, es pública o es privada, cuál es su origen, cuál es su evolución y demás, ¿no? Los antecedentes acerca del lugar en el que yo estoy aplicando mi investigación. Posteriormente, las bases teóricas. Las bases teóricas es investigar si hay teorías acerca de lo que ya estoy elaborando. Por ejemplo, en este caso, la temática que hemos estado analizando habla de que en esta institución egresan muchos chicos, sin embargo, del total de jóvenes que egresan de esta institución, muy pocos continúan sus estudios. Entonces, mis bases teóricas es irme a investigar si ya existen a lo mejor teorías acerca de la deserción escolar, si ya existen teorías acerca de por qué los jóvenes hoy en día ya no continúan sus estudios, por qué a los jóvenes ya no les interesa la educación. Entonces, es en qué teorías me voy a basar para sustentar mi marco teórico. Y las bases conceptuales, pues es definir yo a través de mi problemática qué conceptos tendría yo que investigar para poder sustentar bien mi marco teórico. Porque recuerden que mi marco teórico lo que va a hacer es darme una referencia de lo que se trata mi tema. Entonces, a lo mejor en este caso, bajo esa estructura de la temática que hemos estado analizando, quizá a mí me corresponda investigar conceptos sobre eh, educación, conceptos acerca de universidades, conceptos sobre alumno, conceptos sobre problemas emocionales, psicológicos y demás, ¿no? Todo lo que engloba lo que yo estoy investigando. Entonces me dice que de esto dependerá la naturaleza y las características del problema que estoy planteando. Es decir, debo de contextualizar a mi problema o lo que yo estoy analizando y ver qué tipo de información es la que yo requiero investigar. Posteriormente, ya que identifique qué es lo que yo voy a investigar, viene ahora sí la consulta de la bibliografía sobre los antecedentes y las bases teóricas, las bases conceptuales de lo que yo voy a realizar. Es decir, lo que ya identifiqué que voy a investigar, ahora sí me voy a investigarlo, ¿no? Y finalmente lo que yo voy a hacer es analizar minuciosamente esa información. Es decir, yo ya investigué los antecedentes, yo ya investigué si hay teorías, yo ya investigué conceptos. Ya, mi marco teórico no es copiar y pegar esa información. Mi marco teórico es analizar esa información. Voy a tomar apuntes que me sean útiles y necesarios para que posteriormente, después de ese análisis, yo pueda redactar bajo mis propias palabras mi marco teórico. Es decir, ya busqué información, la analizo y ahora sí, bajo mis propias palabras voy a describir los antecedentes, las bases teóricas y conceptuales de lo que está pasando o sucediendo dentro de mi problemática. Y entonces sí, ya viene el último paso. Finalmente es momento de redactar y por ello debemos considerar dos etapas. Uno, la exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema, es decir,
toda mi información que ya investigué, ya la analicé, a lo mejor ya la sinteticé, ya busqué palabras clave y, y finalmente lo que yo voy a hacer es interpretar lo que ya investigué bajo mis propias palabras, ¿sale? Es decir, lo que yo investigué es como un ensayo, tómenlo de esa manera. Investigo la información y después, ¿qué es lo que hago? Describir bajo mis propias palabras qué es lo que está pasando, ¿sale? Generalmente, en un protocolo de investigación, el marco teórico va de 2 a 3 cuartillas, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que me refiero, que no es copiar y pegar la información, sino cómo es que yo la interpreto, cómo es que yo la teorizo para explicarle a la persona que está leyendo mi proyecto de qué va, ¿sale? Y aquí, básicamente, el marco teórico es esa sustentación teórica del problema, la revisión de los antecedentes y la definición de términos, es decir, describir qué es lo que está pasando a través de la investigación de información. Y bueno, les muestro el ejemplo sobre la temática que hemos estado analizando, que les recuerdo, la temática que analizamos es, en una institución egresan muchos jóvenes, pero no todos continúan con sus estudios. Entonces, lo que yo hice para poder sustentar mi marco teórico fue irme a investigar cuándo surgió la institución, de qué dependencia es, investigué también a mis alumnos, su contexto y demás, quedándome un marco teórico de la siguiente manera. El Colegio de Bachilleres del Estado de México se caracteriza por ser una institución comprometida con la educación del país, dedicándose a lo largo de sus 23 años de servicio y experiencia profesional en los ámbitos académico, cultural, deportivo y social, con un perfil de desenvolvimiento integral de aprendizaje y crecimiento personal que permita formar jóvenes comprometidos, asumiendo una actitud responsable y solidaria al rescate de los valores humanos, la preservación de la naturaleza y una vida útil en la sociedad. El Centro EMSA 18 Bosencheve Loma de Juárez es una institución cuya misión es impartir estudios de bachillerato general a través de un marco curricular común basado en el desarrollo de competencias que formen de manera integral a los jóvenes y dando apertura al acercamiento laboral, impartiendo desde el tercer semestre dentro de la cátedra la capacitación para trabajo en el área de informática. A pesar de ser un centro de educación media superior a distancia, al día de hoy, la institución cuenta con una matrícula total de 305 alumnos, donde la modalidad semipresencial correspondiente al ciclo escolar 2018-2019 se refleja en un 99% de su comunidad estudiantil de manera escolarizada de lunes a viernes en un horario de 7 a 12:30, a 1:20 o 2:10, según sea el caso para el turno matutino, y de 12:30 a 18 horas para el turno vespertino, mientras que el 1% restante se establece a distancia. Las características que presentan los jóvenes de la comunidad de Loma de Juárez, lugar donde se ubica el centro educativo, son relativamente críticas. En su mayoría, los estudiantes son hijos de madres solteras y viven bajo la crianza de sus abuelos o tíos, dando a estos, un libertinaje que, si bien muchos se notan centrados y educados, algunos otros por su parte deciden adoptar los malos comportamientos que distinguen a la localidad, donde se muestra un alto índice de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción. Finalmente, el objetivo primordial del centro es formar y preparar alumnos con capacidades necesarias para integrarse al nivel superior que les permita desenvolverse en el ámbito laboral de manera profesional, teniendo un egreso de 60 a 90 jóvenes por generación desde el 2016. Sin embargo, y pese a la cifra positiva, la cantidad de estudiantes que continúan el proceso de preparación universitaria es mínimo, registrando máximo 5 por generación. De acuerdo con los datos previamente conocidos, el estudio deberá enfocarse en integrar profesionales de la psicología para tratar las cuestiones intrapersonales de los educandos y orientándolos a una mejor toma de decisiones. Evaluar los modelos educativos mayormente óptimos para el desarrollo de los mismos, así como las actividades económicas, políticas, sociales e incluso educativas que bloquean las oportunidades de crecimiento profesional. Y de esta manera, básicamente lo que yo estoy haciendo es explicando el contexto de mi problema, el contexto del problema de investigación, ¿sale? Estoy, digamos que, delimitando con mis propias palabras lo que está sucediendo. Y si se dan cuenta, al principio lo que yo hice fue hablar sobre los antecedentes.
posteriormente hablé sobre ciertas características de los jóvenes, que serían las bases conceptuales. ¿Por qué no puse bases teóricas? Porque aún no existe como tal una teoría sobre los jóvenes de esta comunidad. Por eso es que solamente nos limitamos a explicar lo que hay. Entonces, si me explico hasta aquí cómo es que se genera el marco teórico, chicos, ¿dudas? No, maestra. No, Ok, maestra, no tengo duda. bien. Ahora, cuando yo estoy redactando un ensayo, cuando yo estoy redactando algo cualquier documento que va con mis propias palabras, yo puedo generar citas bibliográficas. Es decir, aquí tengo un ejemplo de una cita bibliográfica. En un manual que yo les envié, me parece que la primera semana, viene cómo generar una cita bibliográfica. Las citas bibliográficas no importa que yo estoy redactando con mis propias palabras algo, yo también puedo dentro de ese mismo trabajo integrar palabras textuales de cualquier otro autor. En este caso, cuando yo estoy insertando una cita tal cual, es decir, yo puedo copiar y pegar de cualquier autor una frase o un pequeño párrafo dentro de lo que yo estoy redactando de manera personal, pero siempre debo darle ese valor o esa referencia al autor. En este caso, si ustedes dentro de su marco teórico, digamos, copian y pegan un pequeño extracto que les parece muy importante que se quede tal cual en el trabajo, deben citar a su autor. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que respetar la autoría de quien lo escribió o de quien lo dijo. Y en este caso les pongo un ejemplo. Este pequeño fragmento es un ensayo mío. Y bueno, no lo puse completo, pero aquí les pongo un poquito en contexto. Inicia. Luego entonces, ¿qué representan estas herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje? De alguna manera brindan un soporte de innovación en las formas de encaminar el conocimiento. Hasta aquí, esto que está escrito es redacción mía. Sin embargo, dice, según De Pablos, en 1996, en su obra Tecnología y Educación, afirma que la tecnología educativa se consolida como un campo del conocimiento pedagógico de reflexión y teorización sobre la acción educativa planificada en función de contextos caracterizada por el uso de medios tecnológicos. Esta pequeña frase que está entre comillas no la escribí yo con mis propias palabras, lo copié y pegué de un libro de este autor. Sin embargo, lo que hice fue decir, ok, este pequeño párrafo es en palabras de tal autor y en tal año, ¿sale? Y posteriormente, en consecuencia, se puede definir que que la tecnología aplicada a la educación como uso pedagógico de las herramientas en vez de un desarrollo integrado de conocimiento. Es decir, después continuó con mi redacción personal. Sin embargo, sí puedo copiar y pegar fragmentos de un autor, pero cuando yo haga eso, tengo forzosamente que citar al autor, decir dónde, en qué obra lo publicó, en qué libro, en qué artículo y demás, y luego, entre comillas, copiar y pegar el pequeño fragmento. Solo si necesito copiar y pegar, ¿vale? Sino, simple y sencillamente, cuando yo estoy redactando un ensayo o información con mis propias palabras, pero que sustenté a través de la lectura de información, de fuentes de información, debo yo agregar mis referencias bibliográficas siempre, ¿sale? Entonces, el marco teórico, marco de referencia, básicamente es como si yo estuviera haciendo un ensayo o una crítica sobre lo que ya existe, ¿ok? Bien. Para finalizar, chicos, dando continuidad a su proyecto, de Maestra, acuerdo, disculpe que la interrumpa. sí, dime. La referencia se podría colocar al principio del texto o al final, porque en el ejemplo que usted nos mandó se coloca al final. Ajá. Sí, existen diferentes tipos de citas bibliográficas. Puedo hacer referencia al inicio o al final. Si lo hago al final, puedo, por ejemplo, si yo hiciera esta referencia aquí al final, lo que yo pudiera haber puesto nada más es, según De Pablos, en su obra Tecnología y Educación, afirma que el texto, y aquí entonces ya pondría
de Pablos, 1996, ¿sale? Lo puedo hacer al inicio o lo puedo hacer al final. El punto siempre es que, digamos, esto que estoy aquí poniendo no es mío, sin embargo, lo tomé de tal referencia, ¿sale? Ah, ok. Ok. Sí, Entonces, maestra. para dar continuidad a su proyecto, ya llevan varios elementos descritos o definidos. Ahora lo que van a hacer es, de acuerdo a un análisis sobre antecedentes o elementos que ya conocen o investigaciones acerca de su proyecto de investigación, van a diseñar su marco teórico de por lo menos una cuartilla, ¿sale? Si se extienden, no hay ningún problema. Es decir, que van a redactar con sus propias palabras el análisis de la información que ya existe sobre su problema de investigación, buscando que sea un marco de referencia sobre su tema de investigación, ¿sale? Es decir, siguiente fase de su proyecto, van a generar su marco teórico o marco de referencia, ¿sale? El próximo sábado, chicos, ya es la primera evaluación. Por lo tanto, el próximo sábado no vamos a tener una sesión vía Zoom, sino lo que voy a hacer es de manera individual enviarles su retroalimentación de su proyecto, qué podemos modificar, en qué vamos bien y qué podemos ir corrigiendo para que se vaya entendiendo bien el proceso. Y voy a enviarles su carátula de evaluación para que me hagan el favor de firmarla y regresarla firmada, ¿sale? Entonces el siguiente sábado habrá, digamos, retroalimentación individual, no grupal, sino individual, ¿sale? Entonces, necesito, por favor, que para que yo pueda hacer esa retroalimentación el próximo sábado, su tarea esté lista para el próximo 26, que me parece que es viernes. Y pues, igual cualquier duda o cualquier comentario lo checamos por WhatsApp, chicos. Si no hay alguna otra pregunta, sería todo por la sesión del día de hoy, chicos. Gracias, maestra. A ustedes, chicos, que tengan bonito día. Los veo en un ratito más. Gracias igualmente.